El Señor me le bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este devocional. Agradecemos su presencia acá, agradecemos su apoyo. Y en este día quisiera hablarles acerca del temor. Y fíjense que el día miércoles que yo estaba en clases me preguntaban acerca de qué entendía yo por miedo y qué entendía por pánico. Entonces me ponía a pensar ahí yo que cuál era la diferencia entre esos dos. Y me decía mi profesor que el miedo es algo que te va a generar una acción, es algo que va a tener una reacción. Y el pánico es cuando tú te congelas. Tenemos un ejemplo, el pánico escénico, que muchos de nosotros al estar al frente de muchas personas o al querer dar inicio a alguna actividad, tenemos como que esa penita, ese pánico a que pueda suceder. Y tendemos a paralizarnos. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquito, me acuerdo que quería cantar con el hermano José Luis. Tenía, no sé, quizás alrededor de unos 6 años. Y en esa ocasión yo me congelé, me paralicé y me paniqué. Entonces yo no sabía qué hacer, me congelé en ese momento y le contaba eso que me había sucedido a mi profesor. Entonces me decía él, eso es pánico, me dice. Pero ¿cuál es la diferencia del miedo? Que el miedo te va a generar una reacción, que tú vas a tener una acción y al tú estar en esa ocasión, al tú estar en esa situación, va a haber algo siguiente a eso. Me decía acerca de las señoras o las amas de casa que, que salen en las series o en las películas, que cuando están en la cocina y se encuentran con un animal, lo primero que tienden a hacer es saltar, es gritar y se descontrola todo y empiezan a correr y el animal también ahí detrás de cada una de ellas o cualquier cosa. Pero me dice él, pasa una acción, hay una acción en eso que está sucediendo. Entonces, yo les quiero hablar acerca del temor, acerca del miedo, acerca del temer o no temer. Y hay unos personajes en la Biblia acerca de que Dios les habló de que no tenían que temer, de que Dios les habló de que tenían que ser fuertes, de que tenían que ser valientes. Y menciona aquí que los personajes en la Biblia, que ya sea Dios o los ángeles, tuvieron o enfrentaron alguna prueba o algún temor, a cada uno Dios les dio su respuesta. A cada uno Dios lo acompañó. Y quisiera mencionarles como punto número uno, o como personaje quizás, número uno, a Abraham. Si ustedes tienen por ahí su Biblia, pueden buscar Génesis 15.1. Génesis 15.1 dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. ¿Qué le dijo? Aquí todavía hay que recalcar que acá todavía no le habían cambiado el nombre a Abraham, todavía no era Abraham. Entonces acá le menciona de que no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y por qué era esta promesa? Porque Dios le estaba prometiendo a Abraham un hijo. Acá menciona acerca de que todas las heredades que él va a tener, la descendencia, y le menciona muchas cosas a Abraham. Y acá le dice que no tenga miedo, que no tema acerca de lo que pueda pasar, acerca de lo que pueda suceder. Entonces, tenemos acá como personaje número uno a Abraham. Y tenemos a Moisés en lo que es Números 21:34. Números 21:34. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Aquí le vuelve a repetir a otro personaje, del cual hablamos mucho. Tenemos muchas cosas por las cuales hemos aprendido de Moisés. Y es que Moisés al principio lo que tenía era miedo. Moisés tenía pánico acerca de qué es lo que podía suceder.
él no se creía quizás suficiente. Él posiblemente menciona en la Biblia incluso de que era tartamudo. ¿Y qué pasaba si Moisés tenía pánico? Imagínense, Moisés queriendo ir a libertar al pueblo de Israel y cuando se encuentra con el faraón ahí diciéndole que libera a su pueblo y que no sé qué, y a medio reclamo, por decirlo así, se paraliza. Imagínense si hubiera sucedido eso. Entonces, acá tenemos varios personajes a los cuales Dios les habló y les dijo que no tuvieran miedo porque Él iba a estar a su lado. Y muchas veces creo que todos hemos tenido o hemos vivido una ocasión o una situación en la cual hemos tenido miedo. Pueden ser diferentes ocasiones, quizás algunos más graves que otras. Y siento que todos nos hemos enfrentado a algo que le hemos tenido miedo. Posiblemente nos hemos paralizado, posiblemente hemos corrido de esa situación, posiblemente hemos hecho cualquier otra cosa. A lo que voy es que, ¿qué es lo que hacemos con ese miedo? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos miedo? Y es ahí donde entra la valentía. La valentía, muchas veces le preguntan a personas, o quizás que consideran héroes, acerca de que cómo es que son tan valientes, cómo es que ellos no tienen miedo. Es una pregunta común, digamos, en las películas que le hacen a los superhéroes, que por qué él no tiene miedo, o por qué es que no retrocede, o por qué es que no se paraliza ante ciertas situaciones. Y quizás ahí nosotros lo vemos, pero es que él tiene superpoderes y por eso no se paraliza, porque sabe que va a ganar, porque es una historieta, porque todo está planeado. Entonces le ponemos muchos quizás peros a ese acto. Y es que nosotros a veces nos hace falta un poco de eso, de que al llegar a cierta circunstancia nos paralizamos. Y ya no podemos tener una acción, ya no hay una reacción como nosotros quisiéramos tenerla. Y aquí a muchos de los personajes a los que Dios les habló también tenían miedo. Tenían miedo de lo que podía suceder, lo que les podía pasar a ellos, de no creerse lo suficientemente bien para realizar eso que Dios les estaba pidiendo. Pero a cada uno de estos personajes Dios les dio la respuesta. Y la respuesta fue la misma para todos. Fue de que no tenían que temer. Y en cuanto a cada persona de cada uno de nosotros, tomaba lo que Dios le quería decir, lo que Dios quería hacer con ellos, y lo compartían con otros. Lo que hacían era multiplicar las palabras que Dios les había dado a ellos y compartirlas con todas las demás personas, para así poder ellos llevar el evangelio, ellos poder liberar. En el caso de Moisés, en el caso de Josué fue liderar un pueblo grande. Luego de Moisés, y estar al frente es bastante difícil. Como les mencionaba del caso, quizás de cuando yo canté con el hermano José Luis, de que yo en ese momento me paralicé y yo ya no supe más qué hacer. Y creo que es algo que cada uno va aprendiendo, y muchas veces siempre sigue ese pánico, quizás ese temor a qué es lo que pueda pasar, pero es Dios quien nos da las fuerzas para seguir haciéndolo, para salir adelante. Porque en mi caso, cada evento o cada actividad que realizamos en la iglesia, llegan esos pensamientos de qué es lo que pueda pasar. Y me mencionaba mi profesor cuando hablábamos de eso, de que lo más difícil es un día antes. Lo más difícil es el día anterior a que suceda esa actividad o a lo que tú quieres realizar. Y me dice, llega la noche y lo que tú te pones a pensar y te quedas así acostado. Y empiezan a llegar pensamientos, empiezan a llegar qué es lo que va a pasar y qué pasa si esto sale bien, si esto sale mal. Y es ahí donde me dice él que entra la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Me dice, y le digo yo, es desesperación, es esto, es lo otro. Y me comentaba él, o de la manera que él me lo quiso decir, era que la ansiedad quizás es un exceso de futuro.
es que empezamos a pensar y que nuestra mente empieza a maquinar 1000 cosas por hora, que en la noche, en una hora que no podamos dormir, nosotros ya inventamos no sé cuántas historias de qué es lo que pudiera suceder. Y es por eso mismo, es por el temor a qué es lo que nos pueda suceder. Es el temor muchas veces porque no hemos orado, porque no hemos estado en la comunión con Dios como deberíamos de tener esa comunión. Quizás no hemos estado platicando constantemente con Dios. Muchas veces es falta de preparación. Quizás son muchos factores que nos afectan cuando Dios nos manda a hacer algo. Y quisiera que buscáramos Lucas 2:10. Lucas 2:10 dice así: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí esta parte, acerca de cuando el ángel les menciona esto, les habla acerca de los líderes, habla acerca de los pastores, de los cuales estaban visitando a Jesús, que era para el nacimiento de Jesús. Entonces este ángel lo que les dijo fue que les iba a dar las buenas nuevas, que eran las nuevas de gran gozo, dice, y van a ser para todo el pueblo. Aquí no solamente les estaba hablando a ellos, y así es como Dios puede hablar a cada uno de nosotros. Posiblemente por medio de otra persona, posiblemente te hable directamente a ti por una canción, por una alabanza. Incluso estos días me puse a escuchar unos podcasts, y quizás no es una manera que nosotros constantemente escuchamos. Los podcasts son quizás como, por decirlo así, predicaciones o charlas. Quizás solemos ver las predicaciones en YouTube, o acá como lo estamos haciendo de esta manera, en Facebook, como lo comparten otros hermanos. Y estaba escuchando, de hecho, los podcasts. Y ayudan bastante, la verdad, porque es una manera diferente, es una manera nueva. Quizás te da también la oportunidad de ocupar tu imaginación, ya que posiblemente no estés viendo a esa persona, o posiblemente la estás viendo. Pero en esta ocasión a lo que voy es acerca de que Dios va a utilizar diferentes medios para ayudarte. Va a utilizar diferentes cosas o diferentes personas para llevarte a otro nivel, para superar ese temor. En el caso de Moisés, Dios le dijo que no se preocupara, que Aarón iba a estar a su lado. En la cita que leíamos era acerca de una batalla, y le decía que no tuviera miedo, que ellos iban a tener la victoria ya como lo habían tenido anteriormente. Y así habla constantemente a muchos otros. Tenemos a Abraham, a Moisés, a Josué, a Jeremías, a Daniel, Zacarías. Tenemos a María, tenemos a los pastores, en este caso de los que estábamos hablando. Tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan. Y a cada uno de ellos les dio esa palabra de que no tuvieran temor, de que no tuvieran miedo. Posiblemente en algún momento dudaron, y llegó el momento de realizar eso, llegó el momento de enfrentarse a esa situación. Y tenemos aquí las palabras, tenemos acá las escrituras que nos confirman de que todo salió con éxito, de que todo salió con bien. Pero acá la pregunta en todos estos personajes, quizás para nosotros tomar el ejemplo, es que si nosotros ya somos libres del temor. Y hay una alabanza que nos habla acerca de eso. Que su amor, que su entrega venció todo el temor. Su amor fue el que rompió esas cadenas del pecado, fue lo que nos permitió avanzar, lo que nos permitió crecer. Pero en realidad hemos superado eso nosotros. Quizás, como les decía anteriormente, ante situaciones o ante eventos nuevos, ante actividades, o cuando quieres comenzar algo, siempre está ese temor, pero lo que hay que tener es la confianza plena en que Dios nos va a ayudar. Posiblemente quieras iniciar un negocio, posiblemente tengas un proyecto, quieras lanzar una empresa, quieras crear una página, quisieras compartir más contenido, compartir la palabra de Dios de diferente manera, pero no tengas miedo, pero va a ser Dios el que te va a ayudar a superarlo.
que quizás tú vas a tener miedo o vas a estar pensando en qué es lo que pueda suceder, en que si estas personas te van a apoyar, en que si estas personas te van a seguir. No le prestes atención a eso. Tú lo que puedes hacer es prestar atención a lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios planea para tu vida, para así poder superar esas pruebas. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a superar cualquier temor, cualquier miedo, cualquier pánico, Padre Santo, que pueda existir en nuestras vidas. Que sabemos, Señor, que con tu ayuda, que con determinación, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, podemos superar y eliminar ese miedo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayude a salir adelante, Padre Santo. Ayúdanos con ese proyecto, con esa idea que tenemos, Señor. Danos el soporte, danos los medios para poder llevarlo a cabo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.